A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Queridos amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. El programa de hoy abordará uno de los temas más complejos y de mayor preocupación ciudadana en la actualidad, que es la corrupción. Este devastador problema posterga la atención de las necesidades básicas de las personas y familias y los más vulnerables, ya que implica el desvío ilegal de recursos económicos que podrían ser dedicados a combatir la pobreza y a promover el desarrollo de toda la sociedad. Asimismo, genera una alta inestabilidad política y compromete el futuro de nuevas generaciones. Ecuador también sufre este embate, y tanto a nivel internacional como dentro, lo percibimos como uno de los países más corruptos de la región. Hace pocas semanas, los quiteños vimos llenos de estupor cómo la fuerza pública detenía a autoridades del Cabildo y a funcionarios municipales acusados de actos ilícitos que pusieron en entredicho la transparencia de varios procesos y afectaron la imagen de toda la institución. Hasta la fecha, estos casos están siendo investigados por las autoridades competentes. Para analizar cómo impacta este lacerante fenómeno en el municipio capitalino y cuáles son algunas de las medidas que debemos tomar para combatirlo, hemos invitado a nuestro programa a la concejala de la ciudad, María Luisa Maldonado. Bienvenida, doctora Maldonado, muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por la invitación. Me dicen doctora, creo que por la experiencia, pero mi título es licenciada. Bueno, es la costumbre. Seguramente. También es algo jerárquico quizá, ¿no? El respeto. Muchas gracias. Doctora Maldonado, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve esta temática? Los quiteños quisiéramos saber, si nos escandalizamos como ciudadanos, ¿cómo lo ven ustedes desde dentro del Cabildo? ¿Cómo ven el tema de la corrupción y todos estos hechos que han ocurrido en los últimos meses? Se han evidenciado, pero sin duda, bueno, es un proceso estructural que ha tomado muchísimo tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes dentro desde el Cabildo? Bueno, la corrupción es algo lacerante para toda la sociedad. Sin embargo, también lo que nos alarma es que los procesos no sean llevados debidamente, y eso es preocupante. Es decir, la corrupción no ha dejado de existir, yo creo que ha disminuido notablemente, pero los procesos, el sistema judicial nos hace preocupar a todos, porque si no hay una garantía respecto del debido proceso, lo que estamos es sometidos a la opinión de algunos medios de comunicación, es decir, hay un juzgamiento mediático en primera instancia y luego actúa la justicia. Usted mismo acababa de decir que son procesos en investigación. De acuerdo. ¿No? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque además efectivamente desanima mucho a la sociedad, porque lo que nos lleva a pensar es que entonces todo el mundo es corrupto, que todo está mal, y eso no es correcto. Las instituciones de por sí en nuestro país son débiles y con la corrupción tan evidente pierden aún más credibilidad. La gente se desincentiva a la participación política y estamos a pocos meses de un nuevo proceso electoral, y con todos estos hechos que salen a la luz, los ciudadanos como ciudadanos se desincentivan en participar no solo activamente en política, sino como electorado. ¿Cómo hacemos o cómo pueden trabajar ustedes a través del Cabildo para quitar y lograr mejorar la percepción de los ciudadanos hacia la institución municipal? Sin duda, estos escándalos de investigación que están viviendo dos colegas concejales que no se ha visto antes en la historia de la ciudad, sin duda, altos funcionarios de esta alcaldía, lamentablemente, que también están siendo investigados, ha golpeado la institucionalidad municipal, por supuesto que sí. El problema está en generalizar también, ¿no es cierto? Es decir, no es el Consejo Metropolitano el que está siendo investigado. Lamentablemente son dos compañeros concejales. Sí. Solo un segundo.
Las instituciones como tal no creo que sean las llamadas o que están debilitadas y que eso es proclive a la corrupción. Yo creo que son los liderazgos los que tienen que ver, ¿no? ¿Cómo es que esta administración, sus altos funcionarios y 2 colegas concejales aliados de esta administración son los que están siendo investigados? Es decir, no es del municipio como tal, no es del Consejo Metropolitano. Entonces, esas generalizaciones nos afectan enormemente. Por supuesto. Hay gente absolutamente honesta, decente, como funcionarios, que yo diría que son la mayoría que han servido a la ciudad. Tenemos sus funciones como concejales, son principalmente legislar, fiscalizar, así es. También procurar la participación ciudadana. Sí. Si bien la parte administrativa no está en sus manos, pero sí quizá en el día a día el control, ¿no? ¿Cómo es que no nos damos cuenta que hay personas que están trabajando en el municipio que no han estado enroladas, y que además eran un paso, ¿no? para llegar a una instancia pública? La pregunta que me hace es bien importante, es muy, muy importante, porque efectivamente, no sé, creo que con mala fe algunos medios de comunicación dicen que los concejales solamente legislamos y que lo que tenemos que hacer son ordenanzas, cuando efectivamente una de las tareas, una de las labores que tenemos que nosotros llevar adelante es la fiscalización. Y de eso no han hablado. Hay N casos que nosotros hemos llevado a la Fiscalía, a la Contraloría, como concejales, y no tenemos respuesta alguna. ¿Por qué no hablan de eso los medios de comunicación? Le voy a poner un caso, el señor Mauro T., por ejemplo. Lo que usted ha dicho es importantísimo. ¿Cómo es que el señor alcalde no sabía que había que contratar a un funcionario que era de su y hasta el día de hoy no tiene una respuesta? No tenemos una respuesta a la Fiscalía. El señor obviamente ha salido ya, él estuvo lamentablemente preso, él ha salido, pero por otro tema, por un tema de evasión de pago de impuestos que se dice que él ha podido demostrar que está al día, etcétera. Pero ¿qué pasa con la contratación que le hizo el alcalde Rodas al señor Mauro T? Y el tiempo que estuvo, por supuesto, el tiempo que dentro estuvo, de la institución, que gozó de la confianza del señor alcalde. Nosotros pusimos una denuncia en la Fiscalía y no tenemos respuesta. El otro tema, por ejemplo, es el de taxis. Por resolución del Consejo Metropolitano, el 10 de mayo, resolvió suspender el proceso y pedirle que de forma inmediata el alcalde pida a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría externa. ¿Qué contestó el señor Contralor? Que pone a la fila de los casos y que hará cuando pueda. Claro, ustedes no son una entidad de control, ustedes están encargados de fiscalizar y legislar. Sin embargo, la ciudadanía ha confiado en ustedes para que sean nuestra voz. Usted es concejala por el sur de la ciudad. Así es. Y lleva muchísimos años en el activismo en las calles, y la ciudadanía se siente muy identificada con su labor. En el caso de los 2 concejales, como para comentarlo nuevamente, tenemos algo en común, o sea, hay una coincidencia de que son los 2 concejales, 2 de los concejales independientes, es decir, eran parte de un bloque y pues se desafiliaron, se salieron del bloque, y son justamente estos 2 concejales los que tienen problemas con la justicia ahora, ¿no? Bueno, el concejal Sergio Garnica, él pertenecía a la izquierda democrática, así es, ¿no? Y luego participó con Vive y se desafilió y es independiente. El concejal Edi Sánchez fue del partido Sociedad Patriótica. Luego se afilió a Alianza País, se desafilió. Y se desafilió. Así es, y creó su partido actual, ¿no? El Consejo Metropolitano como tal tiene ciertas limitaciones en su tarea de fiscalización, porque efectivamente no somos entidad de control. Lo que hacemos es identificar algunos procesos que nosotros consideramos que no están debidamente llevados, y yo no sé por qué le tienen miedo a la fiscalización, porque lo que procura la fiscalización es mejorar los procesos. Sin embargo, hay temores. Yo digo, cuando nada debes, nada temes. Sin embargo, no nos permiten hacer adecuadamente el trabajo. Fíjese usted cómo es que hace un año el Consejo Metropolitano tuvo que acudir ante un juez para que el juez le ordene al alcalde actual que nos entregue información. Eso no ha pasado jamás. ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo de fiscalización si no tenemos la información necesaria, por ejemplo? Supuesto. ¿Cierto?
Entonces yo digo que sí tenemos limitaciones y ahí la Asamblea Nacional bien podría mejorar el COTAD, donde le dé algunos otros instrumentos que el concejal necesita para terminar un proceso de fiscalización adecuado. Porque si bien estamos hablando del municipio de Quito, esta es una realidad que se ve también en otros municipios, ¿no? Entonces debería mejorarse para que sin duda en la ciudadanía pues fluyan mejor las instituciones y haya una mejor percepción de transparencia, que es lo que todos quisiéramos. Claro que sí. Para que exista corrupción hay tres elementos, el corruptor, el corrupto y el ánimo de lucro. Bueno, el ánimo de lucro, bienvenido sea en la empresa privada, ¿no? Pero en la institución pública no es una de las características y es más, eso es justamente la ilegalidad. Quienes quieren ánimo de lucro, pues deberían dedicarse a la empresa privada, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día los concejales y muchos políticos han hecho pensar a los jóvenes, a nuestros jóvenes o recién graduados o gente que quisiera involucrarse en política, que esto es una manera de enriquecerse de alguna manera rápida o de asegurar tus próximos años. ¿Cómo hacen ustedes cuando hacen trabajo en territorio para transmitir a la ciudadanía el mensaje correcto? Porque en realidad política es buscar el bien de todos, el bien común. Bajo principios de honestidad y transparencia. ¿Cómo no? Yo tengo un recuerdo maravilloso de una mujer que fue parte de mi vida y que me formó bastante, Magdalena Dunn. Justamente ella decía una cosa extraordinaria: las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Entonces es con el ejemplo que uno educa. Yo he sido dirigente popular más de 20 años. Una de las razones por las cuales participé como concejala creo que es justamente el reconocimiento de la sociedad a una tarea loable, noble, donde ha primado el servicio a la comunidad. Lo propio hemos hecho en la concejalía. Yo soy concejala reelecta y he podido vivir 2 administraciones donde puedo claramente establecer diferencias. La administración pasada, más allá de que les guste o no, fue una administración transparente, con mucho trabajo, que cometió errores sin duda, ¿no? Pero ningún escándalo de absolutamente nada. ¿Cuáles son las diferencias más grandes entre la administración pasada y la actual Por ejemplo, saber qué hacer con la ciudad, la planificación, el trabajo constante, la relación con la ciudadanía. Frente a esta administración que yo lamento sobremanera porque la ciudad ha perdido y mucho. Una incapacidad de administrar, un no amarle a la ciudad, carente total de visión y a ratos me hace pensar lo que usted acaba de decir. ¿Acaso solamente vinieron a ver cómo se servían ellos y no pensaron en que efectivamente la política es el servicio a la ciudadanía? Yo le digo, hay empresarios privados a los cuales yo respeto absolutamente y no creo que el hecho de lucrar sea un acto de robar. Yo creo que la ganancia exagerada se la puede ver por ahí, pero una ganancia racional está dentro de sus propios principios. Pero de la cosa pública no es esa, y eso tenemos de ninguna manera. Claro. Pero lo que quiero decirle que lamentablemente también en la empresa privada hay corrupción. Sí, la evasión de impuestos es corrupción, pero la empresa pública como tal tiene que necesariamente ser eficiente y déjeme decirle que una de las esperanzas que nosotros teníamos, por ejemplo, en la administración pasada, era el fortalecimiento de la institucionalidad como tal. Acuérdese que nos dijeron, la atención. Por ejemplo, el problema es que se desvía la atención de la ciudadanía más vulnerable, enfocándolos en temas de corrupción, cuando hay otros temas también mucho más importantes que necesitan ser atendidos y que quizá la presión ciudadana haría mayor efecto. Entonces, nos tienen sumidos en temas de corrupción cuando la ciudadanía debería estar reclamando también por más obras, por seguir fiscalizando. Por supuesto, usted ha dicho una cosa que es importante. Estamos ya cerca de las elecciones seccionales. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo administrador o administradora de la ciudad? Seguramente tener que recuperar una ciudad que está en soletas, en resolver lo básico. La ciudad ha retrocedido enormemente, es decir, esta posibilidad de progreso para los sectores más pobres se ha paralizado totalmente. Y lo que es lo más elemental, que es recoger la basura y mejorar el transporte público, no han podido hacer. Lo vemos, ¿no? Eso afecta directamente la calidad de vida de los quiteños. Por supuesto. Y estamos horrorizados porque en años anteriores
podemos haber recordado quizá hay alguna deficiencia de la administración, pero no a este nivel, no algo que nos afecte directamente en cada paso que damos. No recuerdo nuestra que en calidad de administraciones pasadas se hayan declarado emergencias. Por ejemplo, emergencia sanitaria o emergencia por lo que pasó en el Troje, por absoluta ineficiencia, no recuerdo. Como dirigente social he estado 20 años en el municipio todos los días, gestionando obras para mi sector, haciendo propuestas, y no recuerdo haber tenido una emergencia por estas razones. Íbamos ya, pues avanzábamos con el proceso, por ejemplo, de contenerización. ¿Qué pasó con eso? Se compró un montón de contenedores que había que irlos colocando de forma planificada en los sectores que iban correspondientemente en orden. Pero cuando tú resuelves esto de forma clientelar, atomizas la propuesta. Entonces, si un barrio te pide, si otro te pide, empiezas a entregar y doctor, acaba de utilizar total. el tema clientelar. Hemos escuchado con asombro, con mucho asombro y con esperanzas de que no sea cierto, estos favoritismos en el momento de tomar decisiones sobre las personas que están a la cabeza de las empresas públicas. También sobre el rumor o la percepción de gente vinculada a la administración pública de que estaban distribuidos los barrios por sectores. Esto a los concejales, ¿no? como clientelismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Fue igual su sensación dentro del consejo o la ciudadanía tiene una percepción equivocada? Si ya hablamos de esta administración actual, lamentablemente no existió la voluntad política ni el liderazgo para poder dialogar con todo el Consejo Metropolitano y ponerse una agenda en pro de la ciudad. Una agenda de obras, una agenda legislativa e inclusive una agenda de fiscalización, ¿cierto? No hubo voluntad política. Lo que hubo fue un modelo de gestión del reparto. Eso fue así. Los concejales estamos prohibidos por ley. Tener que participar en el tema administrativo no nos corresponde. Usted lo ha dicho, 3 tareas tenemos: legislativa, fiscalización y promover la participación ciudadana. Esas son nuestras tareas. A rato somos cogobierno cuando respaldamos en los directorios de las empresas de las cuales somos partes ciertas obras con nuestro voto o no. De acuerdo. Sin embargo, lo que hizo este alcalde es, a fin de cooptar, ¿no es cierto?, la votación, apoyo. Claro, pues repartió administraciones, repartió empresas, y eso le llevó a un absoluto desgobierno y por lo tanto ausencia total de control. ¿Y qué hizo el consejo ante esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Decirle al alcalde permanentemente, públicamente, en el consejo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? A través de la fiscalización, decirle: alcalde, usted tiene que hablar con el Consejo Metropolitano y plantearse una propuesta de ciudad, no de reparto de las administraciones, porque usted no puede gobernar de esa manera. Era impresionante en el caso de Quitumbe, 7 administradores en 4 años. Así es. Imagínese el sector más empobrecido de la ciudad, que no le haya puesto efectivamente el corazón y la energía, significa que jamás le importó ese sector. Pero yo tengo una teoría. Yo creo que a este alcalde le llegó la alcaldía gracias al odio que se promovió en Quito en contra de una persona. ¿Cómo hacemos para evitar que nos ocurra esto en la siguiente elección? Y solo digo una cosa más, y porque él tenía, yo creo, el cálculo de cruzarse la Plaza Grande en el 2019. ¡Qué amor a la ciudad! ¿Qué conocimiento de la ciudad tenía el señor alcalde actual? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos suceda? Para que no vuelva a ocurrir lo mismo. No promover el odio. No promover el odio, porque yo me temo que nuevamente ahora vamos a tener un alcalde o alcaldesa producto del odio, primero. Y segundo, producto del voto rechazo, del voto no analizado. Exacto, y por odio a un proceso, a un proyecto o a una persona. Entonces, cualquiera que esté a favor de esa persona no va a poder ser, y ese es un voto con odio. Lo uno y lo otro. Probablemente también a los ciudadanos de Quito les van a dejar sin tener todas las opciones para elegir, porque hay algunos movimientos que no han sido ahora registrados, que hay un montón de peros que pone el CNE y que no les van a permitir registrar. Entonces la ciudadanía no va a tener todas las opciones necesarias, así cualquiera gana. Pues. Y a nivel del consejo, usted que conoce muy bien cómo funciona,
¿qué recomendaciones nos daría para evitar que lo que ocurrió dentro del Consejo, esta falta de liderazgo y la separación, el no tener una agenda común, el no trabajar en conjunto, vuelva a ocurrir, independientemente de quién llegue al Consejo en la próxima elección? Yo diría, no hay que adelantar nombres para candidatos a la alcaldía. Lo que la ciudadanía tiene que hacer es discutir perfiles. De acuerdo. Es decir, ¿qué perfil necesita la ciudad de Quito para liderarla? La ciudad de Quito es compleja y ahora tiene un retraso importante, pero todos los ciudadanos del sur conocen el norte. ¿Por qué? Porque los servicios están concentrados en el centro norte. ¿Qué pasa con el sur de la ciudad? ¿Acaso somos ciudadanos de segunda? ¿Qué sucede? Entonces, el perfil del alcalde tiene que ser velar por todos los ciudadanos de Quito, conocer esta ciudad, conocer sus necesidades, saber, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer con esta ciudad, proyectarla hacia el futuro. Entre lo urbano y lo rural. Lo urbano, lo rural, lo suburbano. La ciudad en su mayor parte está servida. Más allá de las diferencias políticas han habido buenos alcaldes. Yo le digo, de la dirigencia popular he llegado a la concejalía en función de haber hecho una buena dirigencia popular. He tomado agua de tanquero, he vivido sin luz, he vivido sin agua. Gracias a la organización social hemos podido superar esas carencias y hemos podido ahora poder representar de forma adecuada, honesta, transparente y con harto trabajo a la ciudadanía. Habla de la organización social, ¿no? La importancia de la gestión de los gremios de la ciudadanía para no ser parte de la toma de decisiones, pero sí influir. Esto usted hizo durante muchísimos años y hoy que sí está en la posición de influir, ¿cuál es la mayor diferencia que encuentra? Porque una cosa es ser dirigente gremial y otra cosa es estar en la toma de decisiones. Así es. La diferencia que tienes efectivamente es que sin participación ciudadana difícilmente uno puede gobernar o debe gobernar. La opinión ciudadana, el estar constantemente en relación con la gente, le permite a la autoridad tener una mirada más real de la necesidad de la gente. Entonces esa es una característica adicional que tiene que tener el perfil, sin duda, del próximo administrador de la ciudad. Ojalá fuera una persona que haya podido superar una serie de problemas, pero si eso no es posible, al menos una persona que conozca la ciudad, que ame a su gente, que tenga visión, que nos saque adelante, ¿no? que haga propuestas con todos los sectores, absolutamente con todos los sectores, productivos, empresariales, gremiales, organizaciones barriales, de mujeres, de jóvenes, porque es una sola ciudad. Yo le digo una cosa, la solidaridad no es propiedad de los pobres. La solidaridad es intrínseca al ser humano, y si algo es Quito, es solidaria. De acuerdo. Es por ahí donde debemos trabajar por todos. No, Quito no tiene esas grandes diferencias que tiene otras ciudades, que es abismal. Casas maravillosas, hermosas, separadas por un río y los suburbios. Quito no es eso. Quito tiene una fortaleza gigantesca, que tiene una cultura organizativa, la autogestión, la cogestión, el sistema cooperativo, la economía solidaria que le ha permitido salir adelante. Esta característica de los quiteños de solidaridad, si bien es latente, pero quizá no ha sido tan manifiesta ante la evidente desorganización de la ciudad. Claro que se ha venido a menos. Por eso requieres un liderazgo de un alcalde que promueva nuevamente esos buenos valores de la cooperación, de la solidaridad. Por ejemplo, cuando tenemos que pagar impuestos, nos desagrada a todos tener que pagar impuestos, pero cuando eso lo pones como una contribución para sacar adelante a tu ciudad y a los que menos tienen, pues es una cosa maravillosa que te llena el corazón. Te vuelve parte de la ciudad. Sí. Muchísimas gracias. Gracias también. Doctora Maldonado, es un placer que me haya acompañado el día de hoy. Gracias, Marjorie. Y amigos, es indudable que analizar este tema del programa de hoy requiere mucho más tiempo para profundizarlo. Hay varios aspectos y es un compromiso de nosotros y de mi programa seguir desarrollándolo en futuras emisiones. Sin embargo, no quiero dejar de anotar que en esta ocasión, aparte de las graves complicaciones económicas y políticas de la corrupción, este mal puede volverse aún más difícil de combatir y de erradicar cuando por la fuerza de la costumbre, la indiferencia, negligencia ciudadana y de la administración, se vuelve un problema cultural y puede alimentar eventualmente el individualismo y la carencia de valores, el afán por el poder
que se puede ver reflejado luego en esta famosa frase de tanto tienes, tanto vales, y Quito se ha caracterizado por tener otro tipo de valores. No olvidemos además que la corrupción afianza sus raíces en regímenes donde la gente no puede expresarse correctamente. Así que procuremos tener una ciudadanía mucho más libre en donde todos seamos voz de las necesidades del pueblo. Muchísimas gracias, es un placer que me acompañen, gracias por vernos y muchas gracias, doctora Maldonado, nuevamente. Gracias, es un placer compartir esta mañana con usted. Hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.